programa. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a la cancha. Buenas noches, Milagritos. Buenas noches, amigo Jorge. Buenas noches a los televidentes y fanáticos de ese programa. Y gracias por la invitación y siempre dispuesto a escuchar algunas preguntas que pudiera hacerme como buena periodista, amiga Milagros. Bueno, doctor, queríamos empezar de repente por analizar un poquito de lo que ha sido el debate para luego ver cómo ha cambiado el tema de intención de voto en las encuestas. Usted que ha visto el debate, doctor, ¿qué impresión nos deja esas primeras fechas? A ver, mire, lo primero que los ciudadanos, de la que me incluyo también, queremos ver en nuestros candidatos son propuestas viables para hoy, mañana y los siguientes años. Mejor dicho, un proyecto de país. Lo que hemos podido advertir de las propuestas que se repiten unas después de otras y después se niegan, por ejemplo, dar DNI a las mascotas, a los concebidos, cambiar de capital del país, trasladarlo a Huancayo, salirnos de la Corte Interamericana, más orden, mayor pena a los delincuentes y otras que ustedes han escuchado, no es otra cosa sino propuestas absolutamente ajenas al proyecto de país que requerimos, ajenas también a la realidad, porque muchas de esas propuestas van a quedar ahí en el simple discurso. Y eso se ha venido repitiendo en cada discurso de presentación, en el debate de candidatos presidenciales. Y lo que es peor, se han dedicado a atacarse unos a las otras. Evidentemente, todos los candidatos tienen pies de barro. Sin embargo, el debate servía y debe servir para que los ciudadanos escuchemos un proyecto de país. No queremos insultos, no queremos, digamos, propuestas ajenas a la realidad, porque al final no lo van a cumplir. Y una vez más los ciudadanos vamos a terminar desengañados, y es lo que no se quiere. Y para serte sincero, de todos los candidatos que han desfilado en los debates, que creo que también empiezan a desfilar esta semana, simplemente no hay ninguna que tenga seriamente un proyecto de país. Todos están pensando los problemas fundamentales que todos tenemos: violencia, delincuencia. Sí, pues, eso es un problema central, pero eso no se resuelve con modificar el Código Penal, ponerle cadena perpetua a todos, ni salirnos de la Corte. Son problemas de otra naturaleza, son problemas estructurales. El problema de la corrupción es un problema propio del sistema. Entonces, lo que hay que hacer es buscar toda una plataforma, todo un programa de aquí a 15 o 20 años, de tal manera que ese programa sea sostenible. Y estas propuestas tendrían que necesariamente adecuarse a la realidad y no pretender con cantos de sirena pescar incautos y pasar la valla y tener representantes y que la mafia congresal siga defendiendo, siga, digamos, de espaldas al país y aprovechándose de la idiosincrasia y la buena fe de los ciudadanos peruanos. Doctor, quiero aprovechar su condición de abogado y de analista político. Usted ha sido exdecano incluso del Colegio de Abogados y me parece más que importante hacerle la consulta. Yo escuché el debate y escuchaba propuestas que yo me miraba en el espejo y decía, Dios, tan mal estamos, porque habían propuestas de pena de muerte. Había propuestas de salirnos del Pacto de San José. Había propuestas de estado de sitio. Había propuestas de aniquilamiento. Estas propuestas son, para su conocimiento o para usted que conoce el tema de las leyes, doctor, ¿son populistas o son viables en materia de derecho? Bueno, al margen de eso, son absolutamente absurdas, ajenas a la realidad, ajenas a la ley. Mire usted, si yo sospecho que Milagros ha cometido un delito, lo primero que hay que hacer, según estos candidatos, es fusilarlo y punto. ¿Y dónde está su presunción de inocencia? ¿Dónde está el debido proceso? No es que defendamos a los delincuentes. El más grande delincuente en un Estado de Derecho, en un Estado que se precia de civilizado, tiene que respetar tanto a la víctima como al victimario, para que después de un proceso justo, si hay responsabilidad, determinar su responsabilidad. Eso es lo primero. Y en segundo momento, no es aplicable hoy la pena de muerte en el país. Nos están mintiendo. No porque la digo yo, sino que el Perú ha suscrito la Corte o es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíbe expresamente, y el Perú se ha comprometido a ello, a no aplicar la pena de muerte. Se podría aplicar, pero hay que previamente retirarnos de la Corte. Pero retirarnos de la Corte no se hace con una ley, con un decreto, porque hay mayoría congresal, sino todo un proceso que dura años. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? El estado de sitio, mire, una lógica nomás es importante a entender. Si se derrotó a Sendero con trabajo de inteligencia, ¿cómo no podemos derrotar a los delincuentes? Están en todas partes y son conocidos y la policía lo sabe. Con un trabajo de inteligencia sistemático capturamos a todos y ahí está, empezamos de nuevo. Yo no estoy de acuerdo que a cualquiera se creen juzgados sin rostro y que el juicio solamente es una pantomima para luego señalar que son responsables. Mire usted, la sensatez, mi condición de abogado y ciudadano que también sufre los embates de estos problemas, me hacen prever de que más pena no es la solución. Caer no es la solución, sino la solución pasa por atacar las causas de estos problemas criminógenos. Las causas de los problemas criminógenos son variadas y son distintas. ¿Cuáles, por ejemplo? El desempleo. ¿Cuáles, por ejemplo? La desintegración familiar, las limitaciones del sistema educativo, las limitaciones que hay en la familia. Y lógicamente el afán de lucro de unos sinvergüenzas que se aprovechan la pobreza, los emprendimientos de los pobres trabajadores para extorsionarlos. Si nosotros analizamos quiénes están extorsionados, no están extorsionados los grandes empresarios, están siendo extorsionados los pequeños ciudadanos que tienen emprendimientos, una panadería, una heladería, una molintería en la esquina, los que venden pancito, ellos son los extorsionados, los mototaxistas, son pequeños empresarios que con su esfuerzo y al no saber que el Estado le da oportunidad de trabajo, empiezan a generar su propio ingreso y terminan siendo extorsionados. Y si no le haces esto, pena de muerte, hay que matar. Eso es la lógica que a mi criterio ha fracasado en todas partes. En Estados Unidos hay la pena de muerte y no ha desaparecido la criminalidad. Doctor, disculpe, buenas noches. Usted nos ha hablado de un proyecto país, pero que lamentablemente lo hemos visto a los candidatos y partidos políticos no la tienen. Eso creo que nadie puede negar ese tema. Pero es el menú de candidatos que tenemos y están ya en carrera electoral. En esa perspectiva y en esa crisis política, ¿cuál sería su recomendación de usted frente al electorado que todavía tenemos un grueso de votantes que no ha decidido su voto? Primero, mire usted, tenemos candidatos que no saben si ha terminado primaria o secundaria. La pregunta es, para gobernar un país, una persona que no tiene el mínimo de formación, ¿puede gobernar? No va a poder gobernar. Estamos pretendiendo elegir cómicos. Estamos pretendiendo elegir a personas que no saben multiplicar el 8 por 7. Mire usted, ¿y cómo van a gobernar si lo mínimo que no saben es eso? Vamos a elegir a X, pero van a gobernar terceras personas que nunca hemos gobernado, porque el gobernar es un asunto complejo, no es un asunto sencillo. Entonces, ¿cómo o a quién elegir? Ruego a los ciudadanos que antes de emitir su voto, antes de dejarse encantar por canto de sirena, reflexionen. Primero decir, este ciudadano o este partido ya gobernó, ya ha tenido oportunidad de demostrarnos tanto en el gobierno como en el Ejecutivo como en el Congreso. ¿Ha tenido o no? La mayoría han tenido oportunidad de gobernarnos, de ser parte de este sistema. ¿Y qué nos han demostrado? Desprecio a la población, hacer defensa de sus intereses, no defensa a la población. En el Congreso hay unas mafias que se han enquistado y han tomado el poder. Y eso es lo que no puede continuar. No porque le diga yo, sino porque las leyes que han emitido están de espaldas al país, generan mayor conmoción. Y eso no puede ser. ¿Qué hacer entonces? Castigarlos con nuestro voto. Le corresponde a los ciudadanos emitir su voto consciente, reconociendo primero la trayectoria de quienes pretenden representarnos. Y muchos de ellos van a la reelección. ¿Qué han hecho en este lapso? Nada. Han actuado defendiendo sus intereses y vamos a volver a confiar en ellos. Evidentemente sería una traición a nosotros mismos. Pero, entonces, no es... doctor, Sí, Jorgito. doctor, el pedido que usted está haciendo ha sido traducido. Se ha formado todo un grupo a nivel nacional por estos no.
incluso votan los símbolos de los partidos que han estado relacionados con este gobierno, pero lamentablemente no ha surtido efecto, no hay esa campaña que puede decir, bueno, por estos no y ya no, pero vemos, por ejemplo, las últimas encuestas que están incluso en primeros lugares, doctor. A ver, habría que tener mucho en cuenta a las encuestas. Yo por lo menos camino por Huaraz permanentemente y nadie me ha encuestado. Las personas que converso permanentemente tampoco han sido encuestados. Las encuestas también hay que tomarlas con pinzas, ¿no? No es que reflejen absolutamente la verdad. Sabemos de dónde vienen, cómo se maneja y quieren generar todo un caos para decir A, B están en primer lugar, por tanto hay que votar por él, porque votar porque no aparece simplemente es un voto perdido. Entonces, tienen su objetivo y no lo digo yo. La historia está ahí, las evidencias están ahí, pero eso no significa que las personas con mayor sensatez, con mayor experiencia, con mayor lucidez, podamos expresar eso que tú dices, distinguido amigo. No votar por aquellos que ya tuvieron su oportunidad. No votar por aquellos que han pensado en ellos y no en la población. No votar por aquellos que pretenden apoderarse del Estado, no para el bien común, sino para el uso y provecho personal y grupal. Miren ustedes cómo manejan, cómo se reparten los ministerios, cómo hacen lobbies en las empresas del Estado. Salud es una muestra de ello. Eso no puede continuar. Por tanto, solamente el día 12 corresponde a los ciudadanos hacer un acto de reflexión y después no nos arrepintamos y estar tristes nuevamente en lo mismo a partir del 13 de abril. Yo sé, doctor, que usted nos indica que las encuestas naturalmente y la historia también nos ha enseñado a que no debemos de confiar al 100% en las encuestas porque luego los resultados pueden ser totalmente cambiantes. Sin embargo, en las últimas semanas, sobre todo después del debate presidencial y de algunas presentaciones de candidatos presidenciales en algunas regiones, hemos visto, por ejemplo, la aparición de algunos personajes. Por ejemplo, usted como analista político, ¿qué lectura le da a este señor Roberto Sánchez, que prácticamente es la copia total y el discurso que se da es el tema de reivindicación, ¿no?, de la era Castillo, por ejemplo, y que últimamente pues está apareciendo también en el tema de las encuestas cuando nadie sabía de su presencia? Bueno, personalmente, si el señor Sánchez hubiese sido castillista de pura cepa y de corazón, porque Castillo es un docente y es verdad que tiene muchos seguidores en el sector docente, debió haber sido consecuente de principio a fin, fue ministro de Castillo. Y en el voto del Congreso, ¿cómo votó? ¿Defendió a Castillo o estuvo en contra? Y eso la población lo sabe. Desde ese punto de vista, creo que se aprovecha de la figura de un expresidente hoy preso y que no es sincero consigo mismo. Eso es la lectura personalmente que tengo. Naturalmente, mucha gente puede simpatizar con el sombrero, puede simpatizar con una persona salió de provincias que se puso un sombrero y llegó a ser presidente de la República, y a mucha honra porque representó a los sectores más desposeídos, pero llegó al gobierno, no lo dejaron en paz. Lo sembraron de todo, lo insultaron de todo y hoy está preso. Entonces el señor Sánchez, que me hace referencia, evidentemente tendría que transparentarse primero, ser sincero consigo mismo y decir quién representa y cómo lo representa, ¿no? Porque ha sido congresista y ha tenido la oportunidad de serlo. Y eso es, a mi criterio, que todavía no ha aclarado muy bien. Doctor, usted nos ha indicado que conversa con la población, a usted nunca lo han encostado y todo ello. Doctor, ¿usted cree que Keiko Fujimori, teniendo un antivoto fuerte, nuevamente la tengamos en la segunda vuelta o cuál es su posición sobre ese tema? Mire, respetuosamente, seguramente hay pobladores que apoyan a la señora Keiko. No lo apoyo yo personalmente, no por algún asunto personal, sino porque como ciudadano he visto cuál es el actuar de los fujimoristas en la vida del país desde la época del señor Alberto Fujimori. Y ahora, en estas elecciones, nos sigue representando la señora Chacón, Nilsa Chacón, que ya ha sido congresista, la señora Mari Melgarejo, que no sé de dónde ha aparecido, yo no sabía que era candidata, pero ha aparecido, ha tenido su oportunidad. Miren, cuando tenía 73 congresistas, el fujimorismo que hizo al país, un destrozo absoluto. Al señor Calín Domínguez, que ha sido congresista de la República, y estando como congresista traicionó a Ancash. No nos olvidemos de eso. Es decir, no es más de lo mismo. En vez de renovarse este partido, está pretendiendo hacer lo mismo. Y nos ha vendido la idea que mayor fuerza, mayor seguridad, y ha presentado a unos honorables ancianos como la cabeza visible para llegar a la seguridad del país. Y eso pues es
es jugar con juego y pretender engañarnos, ¿no? Ellos han tenido la oportunidad de serlo porque tuvieron 73 congresistas donde ellos mismos dijeron, vamos a gobernar el país, pero nos han gobernado para mal. Ahí están los resultados. No tenemos por qué alarmarnos por decir la verdad. Y por eso mismo, el fujimorismo, personalmente creo, que ha perdido su gran oportunidad de ser gobierno, no solamente en el Ejecutivo, sino también en el Congreso. Entonces, puede pasar, la población tiene la palabra. No podemos obligar a la población a pensar distinto, pero sí tenemos la libertad de decir quién es quién en este momento electoral. Doctor, Muy bien. finalmente, ¿qué se espera de estos días, estos 3 días de debate? ¿O qué espera usted como profesional? ¿O qué sentimiento recoge usted de la población estos debates que se vienen el día de hoy, mañana y pasando? Mire, distinguido amigo Jorge, cuando era más joven era afirmativo, ahora me estoy volviendo escéptico. Y escéptico no porque simplemente veo que nuestros personajes que quieren representarnos son cada vez más ajenos a la realidad y piensan que engañando o creando eslogans llamativos pueden pretender, digamos, engañar a la población. Y eso es lo que no puede pasar. Creo que es la oportunidad que la población guaracina, ancashina y peruana pueda sensatamente escoger a todos quienes deben representarnos. De corazón, espero que sea así. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, le agradecemos muchísimo y en verdad, personalmente coincido mucho con usted, ¿no? A veces nos dejamos llevar por tantas cosas, porque ahí alguien hizo una chacota y ya ahora se cree el mejor candidato para nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros, Estaremos doctor. seguro al finalizar, doctor, todos estos debates para un análisis, también lo vamos a invitar.